Sí, ya me escuchan temas técnicos de pila. Gracias por avisarnos. Bueno, les repito rápidamente, Con Todo es importante hablar sobre el desabasto de medicamentos y de insumos médicos que todavía continúa a la par de la compra consolidada de medicamentos de la Secretaría de Salud. Esto luego de uno de los casos de corrupción detectados dentro de Birmex. No es el primer caso, hay otros y justamente vamos a hablar sobre ello. Gracias por estar aquí. Bueno, el día de hoy se dio a conocer desde la conferencia matutina por parte de tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como la secretaria de Anticorrupción Raquel Buenrostro que ya hay funcionarios suspendidos al menos de Birmex. Recuerden que Birmex se construyó en tiempos de Felipe Calderón contra el tema de la influenza, esta primera pandemia que duró menos que la de COVID-19. Se construyó, pero fue muy abandonada y fue retomada en el gobierno de López Obrador por el tema de la COVID-19. Ahí quedó. Entonces es muy importante enfatizar que dentro de la Birmex todavía trabajaban funcionarios públicos desde Calderón y sexenios pasados. Bueno, dicho lo cual, al menos en 5 o 6 funcionarios públicos de este equipo de Birmex, entre ellos el director general Iván Olmos, fueron removidos de su cargo mientras la Secretaría Anticorrupción investiga el caso de sobreprecio de 175 claves de productos. Todo esto ocurrido durante el proceso de licitación de medicamentos e insumos médicos 2025-2026 que ya había iniciado la Secretaría de Salud, particularmente bajo la responsabilidad del subsecretario Eduardo Clark. Toda esta licitación, más allá del caso de corrupción de sobreprecio, implica un gasto de 300,000 millones de pesos, decía la presidenta, 15,000 millones de dólares. Bueno, el daño al erario que sí se hubiera hecho, si se concretaba este sobreprecio, esta colusión, sería de 13,000 millones de pesos si sí se hubieran adquirido estas 175 claves de productos a sobreprecio. En general, representan el 6% de todas las claves que se están comprando para 2025 y 2026. Estos datos los ha dado Eduardo Clark tanto en las conferencias matutinas como en las pocas entrevistas que ha concedido a los medios de comunicación. Bueno, les decía que este caso de sobreprecio en Birmex no es el único de corrupción. Hace unos días, semanas, también aquí en un Con Todo les hablábamos de lo que ha detectado la COFESE. Este órgano autónomo que pues está desapareciendo por el tema de la desaparición de órganos autónomos para ahorrar dinero, pero que lo absorbió la Secretaría de Economía. Bueno, cuando era COFESE como tal, detectó y sancionó diversos casos de colusión entre integrantes de empresas farmacéuticas y algunos funcionarios. El caso pues que más llama la atención es uno de Laboratorios PISA, por lo mega grande que es esta empresa. Esto ocurrió de 2003 a 2006 durante el gobierno de Vicente Fox. Lo que hacía era pues que las empresas sancionadas se alternaban, entre ellas PISA, se alternaban para ganar la licitación de medicamentos. En ese entonces se habla de insulina contra diabetes y también sueros inyectables. Esto eran contratos con el IMSS, pero entre ellos se alternaban la licitación. Un día o en un contrato lo ganaba la empresa que ganaba el contrato, lo hacía con una cotización artificialmente alta, o sea, de por sí le cobraban más de lo que valía, pero con la seguridad de que sus competidores iban a presentar precios aún más elevados, entonces se iba a ver el mejor precio cuando en realidad todo era un contubernio. Bueno, esto se detectó de 2003 a 2006, la víctima era IMSS, la víctima era el erario y se aplicó una multa por más de 150 millones de pesos. Otro caso, en febrero del año 2023, la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que en teoría pues tiene que detectar justamente cuando las empresas están haciendo irregularidades, separó del cargo a 11 servidores públicos por su presunta colusión con el sector regulado. Este es literal leído de un comunicado de la COFEPRIS en su momento. Las personas involucradas eran responsables de analizar posibles riesgos sanitarios en el proceso de elaboración de normas oficiales mexicanas y también en sustancias y productos de suma importancia como plaguicidas, pero pues justamente también tenían colusión. Ante estos casos de corrupción evidentes dentro de todo el sector salud público, que al final los más afectados eran tanto los enfermos como las familiares de los enfermos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues con ayuda de Raquel Buenrostro, entonces
en otro cargo que no era el SAT, ayudó como a configurar este esquema de licitaciones de medicamentos para tratar de frenar esto. Sin embargo, al pasar por diferentes filtros, derivó en un desabasto de medicamentos en un primer momento, sobre todo para pacientes con cáncer y también pacientes psiquiátricos. Algunos de los funcionarios públicos de Birmex, les decía, laboraban desde antes del gobierno de López Obrador. Bueno, pues platicamos con Frida Romay esta tarde, directora de la organización civil Cero Desabasto. Esta organización civil desde justamente hace varios años ha estado recibiendo reportes de víctimas de desabasto o también familiares a nivel nacional, que justamente les dicen dónde falta o qué les falta y la afectación que han tenido en su derecho humano al acceso a la salud. Bueno, ella justamente nos dice al inicio de esta conversación que la Secretaría de Salud en efecto se volvió la caja chica de varios políticos, de varios funcionarios públicos en sexenios pasados. Sin embargo, actualmente el gobierno federal pues se tardó en detectar este sobreprecio y esto al final va a afectar a las familias y sobre todo pues a los pacientes que necesiten estas claves. Vamos a escuchar esta observación que hacen desde Cero Desabasto. Sin lugar a dudas, este pronunciamiento que hizo la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, pues es acertado en el sentido de que, pues el mensaje es claro de que no hay cabida a la corrupción y sobre todo en el sector salud que ha sido tan afectado desde varios sexenios anteriores y fue por mucho tiempo la caja chica de diferentes funcionarios, gobernadores y diversos actores que encontraron en la salud el lugar perfecto para tomar lo que no es suyo, ¿no? Pero aun cuando es un buen paso el hacer una investigación tan extensiva y también investigar a estos 6 funcionarios que hoy nos compartieron quiénes son y cuáles son las posiciones que ocupaban, eh, pues no por ello justificamos que haya sido de forma tan tardía. Iniciaron con este modelo de compra consolidada hace 7 meses. No es posible que 7 meses después de que se inició con todo este proceso, se anule y por qué no se detectó desde un inicio estas irregularidades y desde la planeación, sabiendo que pues el tema de compra de medicamentos, distribución, siempre ha estado cercano a ciertos intereses económicos y hay muchísimos ejemplos en todo el país y en otras administraciones donde pues han hecho corrupción en este sector, pues ya tendría que haber puesto desde el principio candados suficientes para detectar desde un primer momento contratos que no cumplieran con los lineamientos y que a todas luces nos dieran ciertas alertas de que podría tratarse de un caso de corrupción. Entonces, eso tenía que haberse detectado desde el inicio porque hoy, lastimosamente, quienes van a ser más afectados son los pacientes y sus familiares. Bien, gracias por sus comentarios. Por ejemplo, Gloria Luevano, gracias, dice, hay que tener cuidado con las afirmaciones que hagamos porque después de varios meses a mi esposo y a mí nos surtieron las recetas completas, no nos faltó ningún medicamento. Bueno, ella dice que después de varios meses y justamente quiero proyectarles esta gráfica que pues precisamente es muy elocuente en cuanto al desabasto de medicamentos reportados por pacientes a nivel nacional. Por ahí la tiene Ana de la Torre. Sí, bueno, esta gráfica es realizada por precisamente Cero Desabasto a partir de los reportes recibidos por ciudadanos como usted y como yo. Es importante ver que en la izquierda está el año 2017 y hasta la derecha 2023, es decir, las primeras 2 barras son del sexenio de Peña Nieto, las siguientes del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Recetas no surtidas, efectivamente, está justamente después de 2019 se dispara el número de recetas no surtidas y es lo que hablábamos, que justamente fue a partir de que el gobierno federal de López Obrador decidió cambiar la forma en cómo se estaban adquiriendo los medicamentos para tratar de frenar
todos estos temas de corrupción y colusión que ya se habían detectado y que después se dieron a conocer por parte de la COFESE, por parte de COFEPRIS y ahora por parte de Birmex. Entonces, pues justamente ahí está, y en 2023 ya empezaron a disminuir. También faltarían los datos ya de 2024 y 2025, luego de la segunda modificación de compra, ahora con la compra consolidada bajo la responsabilidad del subsecretario Eduardo Clark. Y bueno, también importante destacar, Dul, que la directora de Cero Desabasto, este colectivo que recibe los reportes ciudadanos de desabasto a nivel nacional, dijo que desde finales del 2024 y sobre todo el primer trimestre del 2025, el desabasto de medicamentos se agudizó, sobre todo en medicinas contra el cáncer, diabetes, psiquiátricos o los utilizados después de los trasplantes de órganos, algo que ya les habíamos comentado justamente a finales del año pasado. Y parte de lo que planteó en esta entrevista es lo siguiente: el mayor número de medicamentos que fueron reportados son los relacionados con enfermedades como el cáncer, crónicas como la diabetes y la hipertensión. Si analizamos con detalle todos los reportes que recibimos, todos los grupos de padecimientos han sido afectados. Vamos a escuchar qué es lo que comentó la directora del colectivo Cero Desabasto. El mayor número de medicamentos que fueron reportados son los relacionados con enfermedades como el cáncer, también enfermedades crónicas no transmitibles como la diabetes, la hipertensión, medicamentos para personas que acaban de ser post-trasplantadas, los cuales son muy caros, y también medicamentos para la salud mental. Pero en sí, si nosotros analizamos con detalle todos los reportes que recibimos en nuestras plataformas de Cero Desabasto, todos los grupos de padecimientos han sido afectados. Tenemos inclusive hasta reportes de desabasto de métodos anticonceptivos, tenemos reportes de desabasto de medicamentos para tratar enfermedades neurológicas, para tratar enfermedades autoinmunes. Entonces, es una problemática pues que está afectando a todo tipo de padecimientos, algunos más y otros menos, y que también está presente en todas las entidades federativas. Bueno, y justamente el tema del desabasto de medicamentos impacta en el día a día de las personas. Por ejemplo, vamos a retomar parte de los testimonios que recopila el colectivo Cero Desabasto en un informe con datos del 2023. Ese es el testimonio de una persona de 57 años que dijo lo siguiente: mi padecimiento de déficit de atención es incapacitante, afecta mi productividad, estado de ánimo y la forma en la que me relaciono con mi entorno familiar y social. El consumo del medicamento es una necesidad y, por otra parte, el costo de 2,000 pesos por frasco con 30 tabletas es insostenible para mi economía. No podría adquirirlo. Yo compraba Tradea por 900 pesos y ya era elevado el costo, pero ya no la van a producir. Eso es un testimonio que recopila el colectivo con datos del 2023. Y otro testimonio de manera anónima dice lo siguiente: es desesperante ver a mi mamá con cáncer terminal, muriendo del dolor y no encontrar morfina por ningún lado. Son de esos testimonios que, ¿por qué decimos que son de manera anónima? Porque justamente nos explicaban desde Cero Desabasto que nosotras podríamos ingresar y dar compartir nuestro reporte por falta de medicamento en alguna institución, y pues puede ser justo de manera anónima, Dul. Y teníamos también unos casos que queríamos compartirles. Sí, esta parte del informe publicado por Cero Desabasto en el año 2023, pues es justamente humanizar y poner rostro a casos de desabasto y sobre todo cómo se han visto afectados. Este es un paciente con lupus. Precisamente él dice: desde hace 2 meses no surten de cloroquina en los hospitales generales del IMSS. Ojo, leer esto bajo 2023. Es un medicamento esencial para quienes padecemos lupus, pues nos ayuda a evitar a que nuestros órganos dañados por esta enfermedad se pongan en riesgo. En mi caso, el lupus me ocasionó insuficiencia renal crónica y si se activa el lupus corro el riesgo de entrar a diálisis. Por eso necesito la cloroquina, que en ese momento no tenía los hospitales generales del IMSS. Siguiente, por favor, Ana.
Todo esto también casos del año 2023. Un caso precisamente de cáncer, leías el de la hija que dice pues que se desespera que no pueda acceder. Ella es de 31 años, es decir, ella sí es la enferma directa. El medicamento es recetado para aliviar dolor crónico que no es tratable con otros medicamentos, mismo dolor que me imposibilita por su intensidad, desmayos y vómitos. El no tener acceso a él no me permite tener una vida normal. Esto de no poder tener una vida normal se repite una y otra vez en los testimonios, no solo de medicamentos contra el cáncer, sino de diversas enfermedades. Siguiente, este es sobre artritis a sus 25 años. Afecta en mi caso que tengo artritis reumatoide. No estoy llevando el tratamiento correctamente por la falta de medicación y pues esos medicamentos resultan ser caros. No tengo el recurso para estar comprando en farmacias privadas lo que tendría que darle su seguro médico público y pues a falta de tratamiento la enfermedad empeora. También hay un caso de epilepsia en un menor de 8 años, pero este testimonio habla en general de Jalisco, de varios casos de madres e hijos. Dice, el desabasto en el área de neurología también es insostenible. En Jalisco somos muchas familias que mes con mes pasamos por esta situación con hijas e hijos con discapacidad múltiple derivado de diferentes síndromes o enfermedades raras, que su común denominador es la epilepsia de difícil control. Situación que nos genera un gasto para el que muchas familias no tenemos los recursos necesarios. La farmacia del bienestar no resuelve nada. Eso es el testimonio de alguien que tiene un hijo con epilepsia con 8 años en ese entonces. Eso fue en el 2023. Esos son particulares. Les mostrábamos la gráfica de cómo se disparó las recetas no surtidas en este periodo en que el gobierno federal intentó combatir la corrupción. Después, en 2023, las recetas no surtidas bajan un poquito y será cuestión de que se actualicen. Gloria Luevano Pérez insiste en este tema de que ella, después de meses de espera, recibió sus medicamentos. Nosotros habíamos estado batallando con la Glargina y una pastilla para diabetes. Las habíamos estado comprando, pero este mes, abril, no hubo problema. Justamente de eso habla Eduardo Clark, el subsecretario de la Secretaría de Salud. A partir de marzo ya están surtiendo, sobre todo en hospitales del IMSS, medicamentos de este tipo de enfermedades crónicas que se volvieron una epidemia en México. Me refiero a la diabetes y a la hipertensión. Enhorabuena por esos casos, pero también el propio Eduardo Clark reconoce que no ha sido lo mismo con los medicamentos para tratar el cáncer. Esos todavía vienen llegando apenas. Bueno, dicho lo cual, justamente hay que recordarlo, este caso de Birmex, por el cual estamos hablando de este tema de desabasto. Bueno, pues antes de escuchar como tal la explicación de la secretaria anticorrupción Raquel Buenrostro esta mañana en Palacio Nacional sobre por qué decidieron anular toda la licitación a pesar de que solo se había detectado sobreprecio en ciertas claves, en 175, la presidenta Claudia Sheinbaum fue la que dijo que sí, ya removieron a algunos funcionarios públicos, porque dice que si bien la industria farmacéutica es muy poderosa, pues ellos no van a permitir este tipo de corrupción. Todos aquellos que estuvieron involucrados, sea directa o indirectamente con este proceso, que no fue claro y que hubo colusión con algunas empresas privadas, pues fueron separados de su cargo. Hay un nuevo equipo ahora en Birmex, les decía que había funcionarios públicos de otros sexenios y se está trabajando conjuntamente. Se hizo una plataforma para que todo el mundo pueda ver qué medicamento se compra, a qué precio se está comprando, para que no haya algo que no pueda ser transparente. También es importante acceder a esa plataforma en los siguientes días. Finalmente dice, no se consumó la compra a sobreprecio y va a generar una pérdida, un daño al erario de 13,000 millones de pesos, dinero de todos. Se paró antes de eso, no se están comprando medicamentos a sobreprecio. Ustedes saben que hay mucho poder en muchas de las empresas farmacéuticas, hablábamos del caso de PISA, entonces no vamos a permitir ninguna colusión. Luego, en esta rueda de prensa le preguntan a la secretaria anticorrupción Raquel Buenrostro qué pasó. Ella lo explica como si fuera un juego de fútbol, así lo dijo. Pues cuando ustedes juegan y se anula un juego porque alguien hizo trampa y hay varias tiradas, no importa cuántas tiradas sea, si hizo trampa, pues hizo trampa, ¿no? Entonces, la revisión, la investigación que se hizo fue primero a partir de propias inconformidades del sector farmacéutico. El mismo sector se estaba quejando de algunas formas de procedimiento.
Entonces, cuando se revisó el procedimiento, nos dimos cuenta que había vicios en las reglas del juego, por así decirlo. Entonces, cuando tú tienes un vicio en las reglas del juego, pues el juego es inválido. ¿Qué fue lo que se hizo? En todo momento mientras se verificaba si era verdad o no, que había violación en las reglas del juego, que las reglas del juego no eran claras, siempre se mantuvo el procedimiento, digamos, vivo, porque en todo momento se priorizó el abasto. Entonces, fue un proceso que se llevó administrativamente en la parte de revisar responsabilidades, pero también con la responsabilidad de siempre garantizar el abasto. ¿O cómo va a ser esta reposición del procedimiento? A ver, todo lo vamos a hacer con estricto apego a la ley. Hubo un procedimiento que se investigó, pero cuando se dio, digamos, el fallo de los medicamentos y se hicieron contratos, todavía no se había declarado la nulidad. ¿Qué quiere decir eso? Que esos contratos son legales, que tienen certeza jurídica, que están vivos y que incluso ya se hicieron órdenes de solicitud de suministro de medicamentos y se están surtiendo medicamentos con esos contratos. Se previó tener un abasto, digamos, una solicitud de suministro alta para que en caso de que sucediera lo que ya sucedió, que se declarara la nulidad del procedimiento, contar con suficientes solicitudes de suministro para tener el abasto y dar tiempo suficiente para volver a realizar, digamos, poner otra vez el proceso de compra. El día de ayer se tuvo una reunión, el subsecretario Clark nos convocó tanto al sector, a la industria, como a nosotros, a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, como a Birmex, y estuvo explicando y platicando cómo va a ser el tema para garantizar primero la certeza jurídica de los actos ya establecidos, que son los contratos ya firmados. Les va a dar terminación anticipada y en el proceso también, en lo que se hace la nueva contratación, lo que se tiene ya son las solicitudes de suministro, que esas se van a seguir atendiendo porque se pidieron cuando los contratos eran vigentes y se van a cubrir y se van a pagar como. Y hablabas de lo que comentó Eduardo Clark, encargado de la Secretaría de Salud, de este proceso de compra consolidada 2025-2026. Él afirmó en entrevista con W Radio que la anulación no implica toda la licitación de todos los medicamentos e insumos médicos para los siguientes 2 años, sino de 1.500 productos de un total de casi 2.800 comprados. Enfatizó que al ya estar recibiendo millones de insumos de proveedores desde marzo, tienen un mes de colchón para resarcir el abasto después de anular la licitación. Dijo lo siguiente: el 1 de marzo pedimos más de 300 millones de piezas, han llegado cerca del 70% de ese primer pedido, lo que nos da de abasto todo el mes de abril y un poco más de mayo. Además, empezamos a pedir 2 meses más de todos esos productos. Es decir, hoy tenemos ya entregado casi 300 millones de piezas y hemos pedido otros más de 200 millones que van a llegar. Ese abasto lo recibirán los pacientes y se pagará a los proveedores. En abril, mayo seguirán llegando insumos, lo que nos da un periodo de 3 a 4 semanas para reponer los procesos que estuvieron viciados. Eduardo Clark también expuso en la entrevista que en el IMSS se llegó a tener en febrero e inicios de marzo abasto de alrededor de 92% de recetas surtidas, 8% de recetas no surtidas, que son pues también millones de recetas. Por lo que respecto a febrero, sí registran menos quejas por el desabasto en enfermedades como diabetes e hipertensión, 2 de las principales epidemias que enfrenta México. También parte de lo que comenta en esta entrevista es lo siguiente: sí estamos viendo que particularmente en enfermedades crónicas como las metabólicas, diabetes, hipertensión, muchos de los medicamentos más recurrentes del primer nivel de atención, sí ha cambiado claramente el porcentaje de recetas que se entrega. Es justo lo que le decía a Gloria en esta entrevista que da W Radio el subsecretario Eduardo Clark en medio de este caso de detención de licitación y de corrupción en Birmex. Le dice, bueno, pero sí hemos tenido avances en surtimiento de recetas en el IMSS,
ya el 92% de recetas surtidas, pero el propio subsecretario dice, bueno, suena un número alto, pero ese 8% restante que no se están surtiendo se traduce en millones. Y justamente Ana me había dicho que si proyectaba esa, pero sí es justamente esa. Gracias, Ana. Ahí se puede ver esa traducción de miles o de millones, incluso en el caso del IMSS. Surtimiento de recetas durante 2023 en las principales instituciones de seguridad social. Justamente dice porcentaje de surtimiento 98% en el IMSS. Sin embargo, el 2% restante se traduce en 5.185.877 pacientes que llevaron su receta y que no se la surtieron efectivamente. Y volvemos a los testimonios de las consecuencias que tiene. No tienen dinero suficiente para pagarlo en el sector privado, en las farmacias. Luego incluso también están agotados en el caso de los fármacos psiquiátricos y pues les afecta en su calidad de vida, no pueden llevar a cabo una vida normal por falta de esto. Entonces, la siguiente también es justamente ver el surtimiento de recetas, particularmente en el IMSS, que es el caso que hablaba Clark. En efecto, y como ya nos compartía Gloria, gracias, están ya surtiendo recetas para enfermedades como diabetes, hipertensión y también metabólicas. Y en esta gráfica volvemos a ver el comportamiento igual durante el peñismo. Es que es una gran paradoja. Durante el peñismo se surtían más recetas, es decir, había menos desabasto, pero a partir de colusiones entre funcionarios y industria farmacéutica, o sea, corrupción y beneficios para algunos, pero al menos no había tanto desabasto como estamos viendo en esas barras 2019, 20, 21 y 22, particularmente y contextualizar una y otra vez, que fue justamente cuando se intentó reestructurar el sistema de compra consolidada de medicamentos para evitar estos casos de corrupción y que sí fue disminuyendo a 2023. Bueno, al preguntarle a Frida Romay, directora de Cero Desabasto, precisamente si era verdad que en sus reportes de ciudadanos están recibiendo mejorías, ella dijo que sí en la Ciudad de México, en el caso, por ejemplo, del Instituto Nacional de Nutrición. Sin embargo, en otros estados todavía no se ha logrado regularizar el abasto. En el caso de Aguascalientes falta insulina, en Tamaulipas hay reportes de desabasto de medicamentos contra el cáncer y en Oaxaca no hay contra enfermedades renales. Entonces, lo que está pidiendo desde la organización civil a Eduardo Clark, subsecretario, es que pues, si está diciendo que sí se están abasteciendo más en estas últimas semanas, pues que diga dónde para que precisamente no ilusione en vano a los pacientes y a sus familiares. Vamos a escucharlo. Mira, sí hemos registrado que ha habido mejoras, sobre todo en algunos institutos nacionales de salud y hospitales en la Ciudad de México. Uno de ellos es el Instituto Nacional de Nutrición. Ahí sí hemos reportado que las y los pacientes que se atienden ahí ya están comenzando a recibir los medicamentos que por algunos meses no recibieron. Pero en las entidades federativas nos siguen reportando que en muchos lugares el abasto no se ha regularizado para nada. Uno es el caso, por ejemplo, de Aguascalientes. En Aguascalientes nos han reportado que hace falta insulina. Tenemos 2 organizaciones en Cero Desabasto que tratan y acompañan a pacientes con diabetes y no hay insulina. También tenemos casos como en Tamaulipas, donde nos están reportando sobre todo desabasto de medicamentos oncológicos, pero también para enfermedades autoinmunes. Tenemos el caso de Oaxaca, donde nos están reportando desabasto para pacientes con alguna enfermedad renal, oncológicos, igual enfermedades crónicas. Y desde la sociedad civil, lo que nosotros queremos saber es con claridad cómo es su calendario de distribución y a dónde están llegando estos medicamentos para que los pacientes sepan en qué hospitales y en qué clínicas ellas y ellos se pueden acercar para pues que se les garantice su derecho a la salud y pues no se generen expectativas, porque hoy este anuncio que se hizo hace 2 días, pues lo único que generó fue más incertidumbre entre las y los pacientes y sus familiares.